Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del comercio exterior correspondiente al mes de marzo del 2022. A cargo de la presentación estará César Yuni, director del Departamento de Estadística del Sector Externo. Como siempre, se podrán enviar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. La presentación está organizada de la siguiente manera: las exportaciones totales, las importaciones totales y el resultado de la balanza comercial, dado el nivel de export e import observado durante el primer trimestre del 2022. En este sentido, las exportaciones totales al mes de marzo, al primer trimestre del 2022, se redujeron en 3,4% respecto al igual periodo del año anterior, alcanzando un nivel de 2.987 millones de dólares. Con respecto a las exportaciones registradas, las mismas se redujeron en 6,5%, en tanto que las reexportaciones crecieron un 21,9% y las otras exportaciones se redujeron un 43,3%. Con respecto a al nivel de las exportaciones en términos interanuales, las totales en el mes de marzo se incrementaron en 17,9%, alcanzando un nivel de 1.222,6 millones de dólares, inferior a los 1.489 millones de dólares registrados en marzo del 2021. Con respecto a las exportaciones registradas, las mismas se redujeron en términos interanuales en 23,8%, alcanzando un nivel de 907,5 millones de dólares, inferior a los 1.191,3 millones de dólares registrados en marzo del 2021. Las incidencias, los principales productos, los más dinámicos observados en el mes de marzo en particular, fue la exportación de aceite de soja, que creció casi un 80% y se exportó por 29,5 millones de dólares más a marzo del año anterior, alcanzando un nivel de 65,6 millones de dólares. También otro producto que se registró crecimiento en las exportaciones en marzo respecto al año anterior fue el trigo, la caña de azúcar, insecticidas y fungicidas, así como también el maíz, que creció un 54%, se exportó por un valor de 20,8 millones de dólares, 7,3 millones de dólares más respecto a las exportaciones observadas en marzo del año anterior. Con respecto a los productos menos dinámicos, un poco lo que explica la caída de las exportaciones, principalmente una menor exportación de soja, que se redujo en un 62,5% de granos de soja, se exportó por casi 360 millones de dólares menos respecto al año anterior, así como también la energía eléctrica, que se redujo en un 17,3% y se exportó un 23,7 millones de dólares menos al registrado el año anterior. Terminó exportándose en marzo de este año por un valor de 112,9 millones de dólares. También la carne bovina refrigerada se redujo en 12,8%. Esto es el envío a Chile principalmente, se redujo un 10,4 millones de dólares respecto a marzo del año anterior. Así también otro producto que registró caída en las exportaciones fue el arroz, 16,2%, y tapones y tapas de metal común, que se redujo en un 41%. Si analizamos las exportaciones durante el primer trimestre del 2022, organizados por tipo de productos, vemos que los productos primarios se redujeron un 29,6%, por lo que ya he explicado previamente, las exportaciones de soja, que se redujeron un 30,6% y el maíz un 63,9%. Sin embargo, el arroz y el trigo crecieron un 12,3% y un 28,4%. El volumen de exportación de soja se redujo en un 42%, el maíz un 83,1%. y el trigo un 56,3%. Con respecto a la manufactura de origen agropecuario, que creció un 27%, vemos que las exportaciones de carne principalmente crecieron un 12,7%, aceite de soja y harina de soja crecieron un 81,6% y un 27,1% respectivamente. Con respecto a las manufacturas de origen industrial, que crecieron un 23,8% y alcanzaron un nivel de 357,9 millones de dólares. Los principales productos que un poco impulsaron este crecimiento fue la manufactura de aluminio,
manufacturas de hierro, insecticidas y fungicidas, herbicidas, materias plásticas, hilos y cables que crecieron un 4,3 y un 5,2 estos dos últimos productos. Con respecto a los combustibles y energía eléctrica, las exportaciones se redujeron un 35,1% en el primer trimestre en valores, en tanto que en volumen la misma fue un 64, casi un 65% menos. Lo que mencionábamos en general, las reducciones en las exportaciones se observaron en granos de soja, maíz y la energía eléctrica, y las exportaciones que registraron este crecimiento se concentró en aceite de soja, harina, trigo, maíz, carnes, cuero, materias plásticas, hilos y cables, con las autopartes y textiles. Con el volumen, si observamos, como mencionaba, el grano de soja se redujo un 42%. Aceite, sin embargo, aceite y harina de soja crecieron un 24 y un 26%. También se observó reducción en la exportación en términos de volumen en el trigo, el maíz, que se redujeron un 4,4 y un 75%, el maíz en particular. El volumen de exportación de carnes también se redujo un 6,5%, así como también materias plásticas, hilos y cables que se redujeron un 27 y un 6,9% respectivamente. Con respecto al mercado de la carne, las exportaciones en marzo se redujeron un 4,9% en términos interanuales. En marzo alcanzaron las exportaciones a un nivel de 139,5 millones de dólares, respecto a 145 millones de dólares registrado el año anterior. La carne bovina, sin embargo, en términos acumulados al mes de marzo, como mencionábamos, creció un 12,9%, los despojos y comestibles un 20,7%, y todo el complejo de carne bovina representa del total de exportaciones un 99,6%. Los principales mercados de destino en el al primer trimestre se concentró en Chile y Taiwán, que representaron un 53,5% del total. A Chile se exportó por valor de 158,2 millones de dólares y a Taiwán un 56 millones de dólares y a Rusia 53 millones de dólares y también Israel 50,8 millones de dólares. Si vemos por país de destino, vemos que Chile y Taiwán ocupaban el primer lugar en el primer trimestre, y Rusia, que generalmente era nuestro segundo principal comprador, ahora se fue relegado al tercer lugar en términos de las exportaciones con destino a ese país, principalmente. Y los volúmenes, hemos observado que a Chile se redujo el volumen en 11,4 en este primer trimestre, así como también a Rusia un 21% al primer trimestre, lo cual está muy concentrado en el último mes del año, principalmente por los conflictos, digamos, desatados con Ucrania y la posibilidad de seguir exportando. Con respecto a los precios, en promedio se observó un 20,6% de incremento de precios promedio en este primer trimestre respecto al igual periodo del año anterior. El mercado que mejor pagó por la carne fue Suiza, de 10.834 dólares en la tonelada, ese sería el valor unitario de las exportaciones, que tuvo un incremento importante del 33% respecto a lo observado en el periodo anterior. Con respecto a las exportaciones bajo el régimen de maquila, los mismos se incrementaron en 14,2% a marzo del 2022. El nivel alcanzado en marzo fue 86,7 millones de dólares, y se observa un incremento respecto a marzo del año pasado en torno a 35%. Y el promedio de este año está en 75,6 millones de dólares, superior al 72,4 millones de dólares de promedio observado en todo el año 2021. Como siempre, el principal destino de nuestras exportaciones bajo este régimen es Brasil, que está en torno al 69% del total exportado, seguido de Argentina con el 12,3% y Estados Unidos un 5,3%. Si analizamos, como decíamos, el tema de la maquila, de este crecimiento del 14,2% observado en el primer trimestre, los nuevos productos de la maquila, el alcohol desnaturalizado, el tema de aluminio y los otros nuevos productos representaron
tuvieron la incidencia de 12,4 puntos porcentuales, explicó de este 14,2% de crecimiento, en tanto que los productos tradicionales la incidencia fue de 1,6 puntos porcentuales. Con respecto al principal destino de nuestras exportaciones, las mismas tuvieron como destino Brasil, Argentina y Chile. En general se ven una reducción de las exportaciones a estos destinos. En el caso de Brasil, una reducción del 4%, principalmente debido a una menor exportación de energía eléctrica que se redujo en un 30%. Sin embargo, los envíos de granos de soja y arroz crecieron en 93,6% y 19% respectivamente. Con respecto a las exportaciones que tuvieron como destino Argentina, la misma, si bien cayeron un 20%, lo cual se explica principalmente por una menor exportación de granos de soja que se redujo en un 43,7%, y la exportación de energía eléctrica que se redujo en un 55%. Sin embargo, lo relacionado a la maquila, los hilos y cables crecieron un 58,6%. El caso de Chile, las exportaciones en este primer trimestre se redujeron un 26%. La carne bovina creció un 3,7%, sin embargo la harina de soja se redujo en un 83,1% y el arroz registró un crecimiento del 23,5%. Con respecto a los precios internacionales de la soja, los mismos a finales de marzo registraron un nivel de 639 dólares por tonelada, el registro en la soja en Rosario, Argentina, en tanto que la soja Chicago registró un nivel de 594,5 dólares la tonelada. En términos mensuales se observaron crecimiento respecto al mes anterior y en términos interanuales la misma registró un 18,3% de incremento. La soja Rosario también por su parte registró un incremento del 6,5%, en términos interanuales un 32,8%. Este incremento observado principalmente en todos los commodities, en la soja en particular, se debe principalmente al conflicto desatado entre Rusia y Ucrania. No obstante, en las últimas semanas de marzo, se observó una ligera reducción en el precio de la soja, principalmente esto como una mejor perspectiva de siembra en Estados Unidos, lo cual un poco hizo que los precios en la última semana de marzo se redujeran levemente respecto a los registrados durante las 3 primeras semanas de marzo anterior. También los otros commodities registran incrementos interanuales importantes, como el caso del aceite de soja, que en términos interanuales presenta un crecimiento del 36,8%, la harina de soja un 15,8%, el trigo un 74%, la carne un 16,7%, carne de Chicago y Australia un 22,9%. Con respecto a los precios del petróleo observado, el mismo registra, por lo menos a finales de marzo, el petróleo tipo Brent registró una cotización de 107,9 dólares el barril. En términos mensuales, registró un incremento casi del 19,5%. En términos interanuales, un crecimiento del 71,2%. Hacia finales del mes se observó una ligera reducción, por lo menos hasta ayer, una reducción en los precios del petróleo. Esto como consecuencia del incremento de la oferta de Estados Unidos de aproximadamente 180 millones de barriles de reservas estratégicas que iban a empezar a ofrecer al mercado, y así como también inicialmente una probable menor demanda de China, atendiendo un poco al confinamiento de algunas ciudades como consecuencia del brote del COVID. Sin embargo, eso hizo que el petróleo se redujera en torno a 98 dólares el barril. Sin embargo, hoy, al parecer, este tema de la incidencia del COVID no fue tan intenso, tan grave como se preveía inicialmente, por lo cual el precio del petróleo volvió a subir, digamos, 3 o 4 dólares, alcanzando un nivel cercano a estos 107 dólares nuevamente. Con respecto a las importaciones totales, las mismas se incrementaron en términos interanuales al primer trimestre 27,2%. Las registradas crecieron 28,3% y las otras importaciones un 7,3%. El nivel alcanzado de las importaciones fue de 3.438,4 millones de dólares.
En términos interanuales, si comparamos marzo respecto a marzo del año pasado, el incremento de las importaciones fue del 19,9%, alcanzando un nivel de 1.204 millones de dólares en marzo de este año, respecto a los 1.000 millones de dólares alcanzados en marzo del 2021. Este incremento en las importaciones en las importaciones se debe también principalmente a un efecto base importante. Si observamos el nivel de importaciones registrado en el primer trimestre del 2021, los niveles son mucho, digamos, menores a los observados y registrados en el primer trimestre del 2022. Con respecto a las importaciones registradas, las mismas se incrementaron un 20,6% en términos interanuales, alcanzando un nivel de 1.157,4 millones de dólares respecto a los 959,6 millones de dólares registrados en marzo del año pasado. Los productos más dinámicos observados en el mes de marzo en particular fueron la importación de teléfonos móviles celulares, que se incrementó en un 71%, alcanzando aproximadamente 110 millones de dólares. Un 45,6 millones de dólares más a lo observado en el primer trimestre, en el marzo del año anterior. También otros productos que han registrado una importante dinámica en el mes de marzo de este año han sido las chapas y tiras de aluminio, que crecieron de manera significativa, los transformadores eléctricos, insecticidas y fungicidas, y también los automóviles, que crecieron 18,9% en el mes de marzo respecto a igual periodo del año anterior. Los menos dinámicos en el mes de marzo han sido principalmente los televisores, que se redujeron un 22,9% en marzo respecto a igual periodo del año anterior. Los instrumentos y aparatos para medicina, que se redujeron casi un 50%, abonos minerales químicos, que se redujeron un 31% en el mes de marzo respecto a igual periodo del año anterior. Analizando un poco las importaciones bajo distintos regímenes, vemos que las importaciones registradas, como decíamos, se incrementó un 28,3%, las importaciones bajo el régimen de turismo crecieron un 28,3%, y las importaciones para uso interno crecieron un 28,2%. Principalmente lo que explica este incremento para uso interno, vemos que los bienes de consumo crecieron un 13,13%, los bienes intermedios crecieron un 49,8%, y los bienes de capital un 19,5%. En términos de las importaciones bajo el régimen de turismo, el incremento por tipo de bienes, vemos que los bienes de consumo se incrementaron un 23,9%, principalmente por la mayor importación de papel y cartón y bebidas y tabacos. Los bienes intermedios se incrementaron en 51,2%, y los bienes de capital un 28,3%. Lo anterior, principalmente por una mayor importación de hierros, y los bienes de capital principalmente por una mayor importación de maquinaria para escritorio, serían los computadores. Las importaciones para el régimen de turismo al mes de marzo siguió creciendo 28,3%, como decíamos. También las importaciones para consumo interno, y la importación total también, que creció un 28,3%. Bajo el régimen de turismo se incrementaron en términos interanuales en un 34,6%, alcanzando un nivel de 229,8 millones de dólares en el mes de marzo del 2022, superior a los 170,7 millones de dólares registrados en marzo del 2021. Si analizamos las importaciones por tipo de bienes, vemos que los bienes de consumo, que si bien crecieron un 14,2%, esto se debió principalmente por un incremento en las importaciones de bienes no duraderos, que creció un 13,1%, y los bienes duraderos, que crecieron un 18,2%. Dentro de los bienes no duraderos, los alimentos crecieron un 11,5%, las bebidas y tabacos se redujeron un 24%, y los productos farmacéuticos crecieron un 36,2%. Dentro de los bienes duraderos, la importación de automóviles creció un 27,2%, y los artefactos eléctricos crecieron un 5,1%.
Respecto a los bienes intermedios, que crecieron un 49,8%, se debió principalmente a la mayor importación de combustibles y lubricantes, que crecieron un 44,9%, las sustancias químicas 86%, hierro y sus manufacturas un 38,8%, así como también cemento, asfalto y vidrio, que crecieron un 32,6%, 155% y 56,7% respectivamente. Con respecto a la importación de combustibles y lubricantes, que decíamos que creció un 44,9%, el gasoil creció un 40,6% y las naftas un 60,6%, en tanto que en términos de volumen se observaron una reducción en la importación de nafta de del gasoil, perdón, una reducción del 3,6%, y las naftas al primer trimestre crecieron un 2,1% en términos de volumen. Con respecto a la importación de bienes de capital, los mismos crecieron un 22,6%, principalmente impulsado por la importación de maquinarias y aparatos, que creció un 21,5%, los elementos de transporte un 26,4%. Dentro de las maquinarias y aparatos, la importación de maquinarias de escritorio, los computadores, creció un 39%, repuestos y accesorios un 18%, en tanto que tractores y topadoras se dio una ligera reducción del 1,1%. Con respecto a los elementos de transporte, los camiones crecieron un 6,3%, repuestos y accesorios para automóviles y camiones 21,8%, las cubiertas un 38% y aparatos y maquinarias para la agricultura al primer trimestre de este año creció un 26,5%. Si analizamos las importaciones por tipo de procesamiento, vemos que los productos primarios registraron una reducción del 12,5%, principalmente por una menor importación de tabaco sin elaborar y de maíz para siembra, que se redujeron al primer trimestre un 63,3% y el maíz un 41,2%. Las manufacturas de origen agropecuario se incrementaron un 6,4%. Principalmente esto por una mayor importación de pastas alimenticias, alimentos para mascotas y extractos de curtiembres y tintorios. Sin embargo, las bebidas se observó una reducción en la importación de en torno al 9,7%. Las manufacturas de origen industrial, por su parte, crecieron un 28,9%, perdón. Y esto se debió principalmente a la mayor importación de productos químicos orgánicos, que creció más del 100%, productos farmacéuticos creció un 30,5%, abonos y fertilizantes un 84,2%, maquinaria y aparatos electrónicos un 32,6%, vehículos creció un 17%, resto de vehículos un 30,4%, insecticida, fungicida más del 100%. Y como mencionábamos, los combustible de energía, que creció un 44,9%, principalmente esto impulsado por la mayor importación del valor de los combustibles, 60,6% el crecimiento del valor de la importación en este primer trimestre de las naftas y 40,6% del gasoil. El origen de nuestras importaciones, el 64% provienen de China, Brasil y Argentina principalmente. Desde China el crecimiento de las importaciones fue el 42,7%, principalmente impulsado por una mayor importación de teléfonos móviles celulares, que creció 45,3%, máquinas para procesamiento de datos, los computadores un 51,6% y las cubiertas, que crecieron un 22,6% en este primer trimestre respecto al igual trimestre del año anterior. Los productos provenientes de Brasil crecieron un 21%, principalmente impulsado por la importación de automóviles, máquinas de cosechar y hilos y cables conductores para electricidad, que serían los insumos para la elaboración de los productos que después se exportan bajo el régimen de maquila. Con respecto a la importación proveniente de Argentina, la misma creció un 17,3%, impulsado por una mayor importación de nafta, que creció un 16%, vehículos para transporte un 17%, en tanto que la importación de productos laminados de hierro se redujo en este primer trimestre en 5,7%. Con respecto a la balanza comercial, en este mes de marzo, respecto a marzo del año pasado, se registró
en el mes de marzo se registró, perdón, un leve superávit de 18,6 millones de dólares, teniendo en cuenta las exportaciones e importaciones en el mes de marzo. Sin embargo, si observamos un poco el comportamiento en el primer trimestre, vemos de que la balanza comercial del 2022 cerró con un déficit de 450,7 millones de dólares. Finalmente, las exportaciones totales al primer trimestre del 2022 se han reducido en 3,4%. Las registradas y las otras exportaciones presentaron reducciones de 6,5% y 43,3% respectivamente, en tanto que las reexportaciones se incrementaron en 21,9% en términos acumulados. La reducción de las exportaciones registradas se explica principalmente por los menores envíos de granos de soja, maíz y energía eléctrica, que verificaron una variación acumulada negativa de 30, 63,9 y 35% respectivamente. Entre los principales productos que presentaron incremento en los envíos tenemos el aceite de soja, harina de soja y trigo, entre otros. Con respecto a la maquila, a marzo los mismos se incrementaron un 14,2% las exportaciones bajo este régimen, impulsado básicamente, como mencionamos, por la elaboración de nuevos productos. En caso de las importaciones totales al primer trimestre, las mismas se incrementaron en 27,2%. En términos de volumen, el incremento fue el 1,7%, tanto que las importaciones para uso interno al mes de marzo registraron un aumento del 28,2%, mientras que aquellas bajo el régimen de turismo, el incremento fue el 28,3%. Dentro de las importaciones para uso interno se destaca el incremento de casi el 50% de bienes intermedios, donde se encuentran los combustibles y lubricantes y las sustancias químicas, en tanto que los bienes de capital se incrementaron un 19,5%, impulsado principalmente por las mayores compras de otras maquinarias, motores y aparatos, que creció un 36,2%, repuestos y automóviles y camiones, 21,2%, y las cubiertas un 38%. Con estos resultados, como mencionamos, la balanza comercial registró un saldo deficitario de 450,7 millones de dólares al primer trimestre del 2022. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias.